excelente programación de Generaciones Radio, estés donde estés. Son las 9 de la mañana en Santo Domingo, República Dominicana. Generaciones Radio presenta. Buenos días, estamos aquí entrelazando psicología y ajedrez nuevamente. Hoy estamos a 7 de marzo, me confundí. Sí, a 7 de marzo. Y nada, seguimos por aquí. ¿Cómo te encuentras, José Pulveda? Bien, aprovechando el contexto de la fecha, hoy tenemos el tema feminismo, de los cuales vamos a mencionar sucintamente un poco la historia. Vamos a pasar también por personajes tan emblemáticos como Simone de Beauvoir. Y posteriormente vamos a ir haciendo una pequeña conversación con respecto a ese tema, ya que considerando que el día de mañana se conmemora, ¿cierto?, un día más del tema de la mujer, la emancipación de la mujer, un tema tan complejo hasta el día de hoy. Muy bien, Job. Como siempre, les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por el 809-216-0036 o por Instagram por DM en psicoajedrez. Entrelazando psico y ajedrez. Sí, interesante. Vamos a comenzar entonces hoy día mencionando el tema con respecto al feminismo. Si nosotros hacemos un análisis más o menos breve con respecto al proceso, nos vamos a dar cuenta que la historia de la mujer ha estado siempre mermada con respecto a muchos factores. Vamos a comenzar con la época griega, ¿verdad?, donde prácticamente ya hemos mencionado más de una vez que donde un gran porcentaje de la población era esclava, otro porcentaje eran mujeres y prácticamente compartían muy pocas, socialmente tenían muy poco que entregar porque no se les permitía, ¿ya? La mujer socialmente, como en la época griega, tampoco tenía mucho papel dentro del tema social. Ahora, podemos destacar, sí, quizás desde el comienzo a una escuela, la escuela cínica, que famoso Diógenes, de la secta de los perros, ¿cierto?, de la escuela cínica, a Hipatia. Ella es prácticamente la primera mujer que empieza a hacer filosofía, y nada menos que en una escuela cínica que tiene un papel súper preponderante este concepto de igualdad que se estaba dando, que se le permitió, de hecho. De hecho, Hipatia, ella fue la primera mujer que fue haciendo filosofía en un terreno que obviamente era para los hombres. Hipatia es la primera también que se viste de hombre. Sí, se viste de hombre como una actitud transgresora para la época. Imagínense en esa época que alguien se viste de hombre y él decía, ¿no? O sea, los otros filósofos le decían, oye, pero tú estás haciendo algo que no te pertenece prácticamente. Y ella lo demostró que realmente sí le pertenecía y hizo unos aportes tremendos. Debemos recordar también que Hipatia fue asesinada prácticamente por una urbe, un gran porcentaje de gente cristiana, ¿ya? Que la asesinaron por lo mismo, ¿ya? O sea, el cristianismo viene asesinando prácticamente históricamente desde esa época. Entonces, es importante entender la historia, conocerla también para darnos cuenta cómo el papel de la mujer ha ido siempre, como digo, quedando atrás, ¿ya? En principio, desde el nacimiento del cristianismo, si ustedes se dan cuenta, la mujer está totalmente, como te digo, pero con un nivel, como te digo, de aceptación en el ámbito social que es muy bajo. No es casualidad que Dios sea hombre, la mujer, o sea, los papas tampoco pueden ser mujer. Entonces, la Biblia es uno de los grandes ejemplos que tenemos nosotros hoy en día, donde la mujer está totalmente, como digo, vilipendiada, o sea, prácticamente menoscabada en su totalidad. Entonces, posterior a eso, nos vamos a dar cuenta que la mujer ha ido ganando espacios, pero obviamente paulatinamente, desde una mirada prácticamente ya, de ahí nos saltamos. Tenemos todo el periodo del oscurantismo, donde prácticamente, obviamente, ahí el ser humano tiene un papel bastante bajo, porque ya estamos en un concepto teocentrista, donde prácticamente, ¿cierto?, hay un Dios que está ahí y el que todo lo controla, todo lo castiga. Entonces el ser humano prácticamente no es mucho lo que hace. Desde el pensamiento moderno, desde prácticamente el siglo XV para adelante, ya desde donde cuando prácticamente ya viene el concepto de este Dios ha muerto, y viene este concepto de la razón como base primordial para poder tratar de entender un poco la naturaleza y el mundo, nos damos cuenta que la mujer empieza, como te digo, paulatinamente a ir tomando
algunos espacios. Esto ya prácticamente se viene detonando hasta el siglo XVII, donde se empiezan los primeros, como te digo, atisbos de emancipación, pero muy leve. ¿Ya? El feminismo que nosotros hoy día conocemos prácticamente es algo que se viene dando ya prácticamente desde fines del siglo XIX. ¿Ya? Mayoritariamente podemos nombrar a Flora Tristán, ¿no? El feminismo siempre se menciona por un concepto que se llaman olas. Olas es como un periodo donde prácticamente se realizan una serie de fenómenos que van determinando los avances que van conquistando, entre comillas, las mujeres en el aspecto social. Entonces, Flora Tristán, prácticamente en el año entre los 30 y los 40, publica un libro que se llama La emancipación de la mujer. Este libro es súper determinante porque Flora Tristán, si bien ella es peruana, pero es radicada simplemente en Europa, en Francia específicamente. Es que su madre es francesa. Su madre es francesa, pero ella de origen peruano. Esta Flora Tristán pertenece a toda la corriente socialista de la época, ¿no? No hay que olvidar que en esa época había los famosos socialistas utópicos franceses, que son bastante famosos desde la época, que son los que mismos van el día de mañana, cuando Marx hace todo prácticamente su trabajo, obviamente empiezan con los desencuentros con el socialismo utópico. El socialismo utópico lo que quiere en el fondo es buscar, sabe que el socialismo es el objetivo final, pero lo que no encuentra es el camino cómo llegar a él. Algo que sí el marxismo posteriormente con Marx logra dar, entre comillas, más o menos, las pautas de lo que debería ser. Ahora, Flora Tristán, como les mencionaba, en el año 40 prácticamente una de las primeras mujeres que da inicio a lo que se denomina posteriormente, como se hablaba, prácticamente la primera oleada de mujeres que ya tienen un carácter social importante, o sea, donde ellas empiezan a tomar una preponderancia, ¿ya? De hecho, la famosa cita esta, Proletarios del Mundo Unidos, ¿ya? Que es una cita famosa que se le atribuye al marxismo, obviamente a Karl Marx, es una cita de ella realmente, sí. De Flora Tristán. Entonces, de ahí nos damos cuenta que su pensamiento, tanto el socialismo utópico que ellos tienen de la época, va de la mano de lo que tiene que ver con esta emancipación de la mujer. Bien, ella decía, como tú dices, proletarios del mundo unidos, y igual decía que las mujeres tenían que estar unidas, o sea, ella decía que había una discriminación tanto para las mujeres como para la clase obrera, y que entonces esas dos deberían de unirse y andar por el mundo. Muy bien, Job. En el 1908 sabemos que tuvo lugar un incendio en una fábrica textil en Nueva York a 108 mujeres que habían exigido que se le cambiara su horario de trabajo porque tenían un horario muy extenso, y de igual manera que pudieran ganar más dinero, que pudieran ganar dinero como los hombres, o sea, que los hombres que trabajaban en la fábrica ganaban más dinero que ellas, y ellas hicieron esas exigencias. A partir de eso que ellas exigieron, los dueños de la fábrica textil la mandaron a cerrar la fábrica con ellas adentro y la incendiaron. Obviamente que se dio como si hubiese sido un incendio no ocasionado, sino algo accidental, pero se sabe que se dio a partir de eso. Entonces, años después es que se declara, por eso, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Antes de que sucediera eso, en el 1908, ya habían mujeres que habían hecho manifestaciones en el mes de marzo, pidiendo primero tener voz, o sea, poder, por ejemplo, votar ya en las elecciones en lo que era Europa, que cuando se fueran a hacer leyes y reglamentos, ellas se les oyera, o sea, y tuvieran un papel importante. Yeah. Por eso es que estas mujeres en la textil eligen el mes de marzo como representación de que ya en otros países en marzo se habían hecho manifestaciones para exigir sus derechos, los cuales no fueron respetados y de igual manera las incendiaron y las quemaron. Sí, eso es algo que los que tengan un mínimo conocimiento de historia se dan cuenta que no fue el primero ni el último caso de esa época.
¿ya? Los mártires de Chicago, ya a fines prácticamente de lo que hay una corriente socialista y anarquista en Estados Unidos, prácticamente lo que es de a mediados del siglo XIX hacia adelante, se empieza a ver todo esto. Ahora, esto no es casualidad, por eso es súper importante entender, saber poco historia, darse cuenta. O sea, la revolución de 1848, que prácticamente es la primera revolución donde existe un sujeto proletario como tal, una revolución prácticamente que duró menos de 6 meses en Europa, pero eso propagó posteriormente el sujeto histórico. Es el mismo sujeto histórico que toma Marx, ¿ya? Para hacer el manifiesto comunista, ¿ya? Que en esa misma época, ¿cierto? Y posteriormente ese mismo sujeto histórico, el que empieza con este devenir, empieza a avanzar y el que genera posteriormente la Comuna de París en 1871 y posteriormente todo el movimiento emancipador, no solamente de las mujeres, sino prácticamente del proletariado, ¿ya? Hay rasgos comunes, si nosotros nos damos cuenta, el feminismo hoy día tiene muchas vertientes, la verdad que tiene como se dice, para todos los gustos, pero lo más importante, si tuviéramos que tomar dos líneas, las más importantes y determinantes, tenemos por un lado un feminismo liberal, ¿ya? Como era de esperar, obviamente los liberales también tienen un feminismo, y por otro lado tenemos un feminismo que se engarza dentro del concepto de lucha de clase, ¿ya? El feminismo liberal lo que pretende de una u otra manera es buscar que la mujer vaya ganando algunas cosas socialmente, pero la problemática real del feminismo no se soluciona. ¿Por qué? Porque el patriarcado es una de las bases fundamentales, porque es donde la mujer está, en este caso, en baja capacidad con respecto de poder ejercer socialmente un rol importante. Ahora, el capitalismo como tal es determinante, donde manifiesta el patriarcado su máximo esplendor. Entonces, el feminismo liberal lo que busca entonces en ese aspecto sería como una mejora, ¿ah? Una mejora pequeña, ¿ah? En el fondo sin muchos cambios, ¿ya? Como es lo liberal en muchos aspectos. Ahora, el feminismo que se engarza dentro de lo que la corriente que ya vimos que estaba Flora Tristán, Simone de Beauvoir, Angela Davis, Judith Butler, y prácticamente muchas otras, se dan cuenta que muchos otros personajes ya se dan cuenta que no solamente tiene que ver con que la mujer tenga algunos derechos, sino van pensando un poquito más que la problemática más grande no solamente es que la mujer no tiene derechos, sino que el sistema imperante, que donde ellas están, obviamente va en contra no solamente de las mujeres, sino del hombre en general. Y en eso tiene que ver mucho también, obviamente, el concepto de proletario. Karl Marx tiene una cita muy importante donde él dice, o sea, la revolución, ya, sin mujeres no se puede hacer. O sea, eso hay que tenerlo claro. La mujer es determinante a la hora de hacer la revolución. Por eso él decía, la mujer no tiene que ser el proletario del proletario. O sea, la mujer no puede tener un carácter, como te digo, más bajo que el hombre, porque la mujer de una u otra manera va a cumplir un rol social igual en lo que es en este proceso de la revolución. Ahora, ¿dónde vamos a querer llegar nosotros con todo esto? Ya en el segundo bloque se va a mencionar ya un poquito más a Simone de Beauvoir y vamos a ir viendo, como te digo, algunas aristas. Pero en estricto rigor, hasta el día de hoy, con todas las vertientes que hemos visto hacia la rápida, nos damos cuenta, como te digo, que hoy día la gran mayoría del movimiento feminista hoy día tiene un carácter antisistémico. ¿Ah? Sí. Porque se da cuenta que el sistema de una u otra manera es el patriarcal. O sea, estamos hablando de conceptos que la gente asume como normal. La iglesia, la familia, el Estado, todas estas cosas, ¿ya? Que en el fin y al cabo lo termina la orientación sexual. La orientación sexual, también es otro tema que vamos a ir mencionando en lo que nos va quedando. Ya son las 9:14. Ya, entonces... el tema es que el feminismo hoy en día, como le digo, tiene una cobertura bastante importante. Por lo mismo, hoy día vamos a mencionar también a Silvia Federici, que es también una destacada intelectual italiana, ¿no? Italiana-americana, y vamos a ir viendo, como te digo, sucintamente parte de la obra de esta escritora feminista, para ir viendo más o menos cómo va encajando en lo que es la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Nosotros ahora, para finalizar el primer bloque, vamos a escuchar un tema musical que más que tema musical es un himno al movimiento feminista mundial. Esto viene acaecido en lo que viene pasando en octubre del año pasado, en lo que es Santiago de Chile, ¿no? Todo para la gente que no desconoce un poco el tema, y la gran mayoría es lo que hace escuchar las noticias de los medios hegemónicos. Chile viene con un proceso
de emancipador a nivel social desde octubre hacia adelante. Chile ha sido el país conejillo de India del sistema neoliberal en América prácticamente. Ya estamos hablando de los Chicago Boys de fin del 76, posteriormente Margaret Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos. Entonces, este sistema neoliberal tiene a los chilenos, a la gran mayoría de los chilenos, porque sí es verdad que el 1% de los chilenos vive bastante bien, ¿no? Pero la gran mayoría de los chilenos viven en condiciones muy, pero muy, como digo, deprimentes, ¿ya? Donde no hay acceso a la salud, donde no hay acceso a la medicina, donde todo se valoriza económicamente. Lo importante en este caso en Chile, como te digo, es el dinero. Y como la gran mayoría no tiene dinero, entonces la gente colapsa. Ahora, en octubre del mes pasado, o sea, del año pasado, perdón, se da comienzo, como te digo, a esta serie de movimientos sociales donde agrupaciones feministas están dentro de ahí. ¿Ah? Entonces, ahí se nace este tema que se llama El violador eres tú, y hace alusión específicamente a una cantidad enorme de violaciones, no solamente a los derechos humanos que se están realizando en Chile desde octubre hasta la fecha, ¿ah? Pero también tenemos violaciones, como te digo, a mujeres, ¿ya? En su dignidad, ¿ya? Entonces, este tema es realmente representativo, ¿ya? Se los dejamos para que lo vean. Posteriormente este tema salió y empezó a hacerse viral. Hoy día prácticamente todos los movimientos feministas antisistémicos, no neoliberales del planeta, hoy día lo están tocando. O sea, podemos ver este video que lo están tocando en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en todas partes, ¿ya? Así que lo dejamos con ustedes. El violador eres tú, ¿ya? Que es un himno al movimiento feminista mundial el día de hoy. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú, el violador eres tú, son los pacos, los jueces, el Estado, ¡Asesino! el presidente, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amable carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. Bien, acabamos de escuchar entonces El violador eres tú, ya como lo he mencionado anteriormente, es un himno hoy día que está totalmente presente, vigente, lamentablemente. Ojalá no existiera un tema como este, pero lamentablemente es necesario hoy en día, no solamente en Chile, sino prácticamente en todas partes del mundo. Recordamos que estamos en Generaciones Radio, en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez. Se pueden comunicar con nosotros, ya saben, por la forma de nuestras redes sociales, por Instagram, o directamente al WhatsApp 809-216-0036.
Le vamos a pasar ahora la palabra a la profesora Emilia Dore para que nos comente uno de los personajes más emblemáticos que tiene que ver con el movimiento feminista prácticamente mundial, que es la escritora, filósofa y feminista francesa Simone de Beauvoir. Se escribe así, Beauvoir, ¿eh? Pero se pronuncia Beauvoir, una cosa así francesa. De Beauvoir. Bueno, como sabemos, Simone de Beauvoir nace en París en el 1908, perdón. Y Simone de Beauvoir venía de una familia de clase media, pero a donde su papá había hecho un mal negocio y habían perdido dinero. Entonces estaban en una situación económica donde el papá no salía a trabajar, estaba en la casa y, dime a mí, y estaba muy, muy mal por ese dinero. O sea, estaban siendo, como quien dice, mantenidos o apoyados económicamente por la familia materna de Simone de Beauvoir, y Simone de Beauvoir nace en esa estructura familiar en ese momento y también es muy educada por la iglesia. O sea, son personas muy cristianas que van a la iglesia constantemente. Desde muy pequeña, el papá de Simone de Beauvoir le decía que ella era muy fea y que le iba a ser difícil conseguir esposo, que es lo que las mujeres hacían en ese entonces, casarse jóvenes para encontrar una persona que las mantuviera, y Simone de Beauvoir decide estudiar, con lo cual ellos no estaban muy de acuerdo con que ella estudiara. Entonces ya años posteriores, Simone de Beauvoir entra a la universidad a estudiar en el 1921. A Sorbona entró. Exactamente. A Sorbona, en París. A donde conoce a Jean-Paul Sartre. Entonces, en el 29. ¿Qué pasa? Que el papá de Simone de Beauvoir, aparte de decirle que era muy fea en su adolescencia y su infancia, cuando Simone de Beauvoir se va destacando en lo que son los estudios, entonces le decía que ella tenía un cerebro de hombre. Pensaba como hombre. Pensaba como hombre. Y que por eso le estaba yendo bien en los estudios. Todo eso que ella fue viviendo en su hogar le fue marcando un camino como... algo aquí no está bien, esto no puede ser. O sea, en una sociedad no me puedo casar, en otra sí, cuando me va bien en los estudios, entonces es que pienso como hombre. Y desde ahí, en ella empieza a despertarse como una revolución interna. O sea, es algo como que esto no puede ser. Yo tengo que romper con estos criterios, más la iglesia y todo lo que la iglesia le mandaba a que tenía que buscar un marido, casarse, estar en su casa, ser... ¿cómo es que dicen que el hombre, que tengo que estar subyugada a lo que, a lo que mi esposo diga? Entonces, Simone de Beauvoir en el 1926 logra su certificado en filosofía general, en el cual ella y Sartre tienen que hacer cada uno tiene que hacer un ensayo para que poder obtener el título, y los hacen. Y el de Simone de Beauvoir es mejor que el de Sartre, dicho por el mismo Sartre, que él le pasaba a ella para que le leyera y le corrigiera, pero le dan el premio mayor, o sea, la nota máxima a Sartre. Y ahí ya hacen una diferenciación de que como él es hombre, él es el que puede tener la nota máxima. Y Sartre lo cuenta en varias historias, lo decía. O sea, todos sabemos que Simone sacó mejor nota que yo. Fueron grandes amantes, pero sobre todo grandes amigos, compañeros de toda la vida desde que se conocieron, y él siempre lo dijo, ella fue mejor que el ensayo de ella fue mucho mejor que el mío, pero le dieron la nota máxima a él. Entonces luego Simone de Beauvoir decide ponerse a escribir libros para poder expresar todo lo que ella está sintiendo, y con estos libros ella logra entenderse a ella misma, o sea, entender qué es lo que a ella le está pasando y el desacuerdo que ella tiene con esta sociedad patriarcal, a donde las mujeres estamos limitadas, donde las mujeres solo se nos ve como personas que podemos estar en la casa, cuidar los niños, esperar que el esposo llegue para atenderlo, y desde ahí ella hace un libro en el 1949, si no me equivoco. Sí, el 49. Que es el libro que marcó como un feminismo ya diferente, con unas opiniones distintas, que se llama El Segundo Sexo. Segundo Sexo.
Sí, ese libro es determinante porque no solamente es un libro feminista, ese libro es como, prácticamente representa un trabajo pero muy completo con lo que tiene que ver a nivel histórico, sociológico, antropológico, del concepto de la mujer a nivel de la historia de la humanidad, por lo menos de la cultura occidental. Entonces ese libro es determinante en el 49. Fíjense que en el 49 estamos hablando prácticamente donde estamos imbuidos en la segunda ola prácticamente que se le llama, donde están las mujeres luchando por el tema del sufragio universal. Los primeros tipos de sufragio fueron prácticamente a fines del 20, en Inglaterra, el 28. En Inglaterra, para que una mujer votara tenía que ser dueña de una casa, un ejemplo. O sea, de la gente que no tenía casa simplemente no podía votar. La mayoría de los países, por lo menos en Latinoamérica, prácticamente son todos más o menos de esa época, de mediados del 50, más o menos, donde las mujeres recién empiezan a tener un espacio. ¿Ah? En Arabia Saudita, si no me equivoco, hace 1 o 2 años atrás, recién la mujer puede manejar un automóvil. Exacto. Entonces, no es que uno diga, oye, no, hay una exageración, no es exageración, es simplemente querer tapar el sol con un dedo y darse cuenta que la mujer hoy día en muchas partes del mundo sigue teniendo, como te digo, una actitud totalmente pasiva, y ese es uno de los grandes factores que determina que Simone de Beauvoir dice, no, esta actitud se tiene que cambiar. O sea, la mujer no puede ser el esclavo del esclavo, no puede ser el proletario del proletario, como decía Marx. Exacto, y coge lo de Engels, del amo y el esclavo, para ella poder explicar lo que era como la mujer. Era como que la mujer era el esclavo y el esposo es el amo. Entonces la mujer depende del esposo para poder vivir, pero para que el hombre sea sujeto, ella tiene que convertirse en objeto del hombre. Entonces todo eso ella coge toda esa filosofía de Hegel. De Hegel. La dialéctica del amo y esclavo, lo recordamos que es más o menos en esa dialéctica Hegel explica el concepto del origen de la historia. ¿Ya? Habla del concepto del origen de la historia, cómo se va generando la historia. Y eso mismo, Jean-Paul Sartre, que es la pareja de Simone de Beauvoir, ellos dos tienen una corriente, ellos lo que se llaman la filosofía existencialista, que si bien es una corriente que nace a mediados, prácticamente a fines del siglo XIX, ya con Kierkegaard, ¿ya? Pero a diferencia que Sartre, ¿ya? Y Simone de Beauvoir, ellos son ateos, ¿ya? Kierkegaard tiene un famoso concepto que se llama el salto de fe, ¿ya? Entonces, al fin y al cabo, el existencialismo de una u otra manera termina desembocando en un Dios. Y Sartre dice, no, mira, a mí no me interesa Dios, a mí me interesa que el existencialismo, la idea original es generar un proyecto de vida, y ese proyecto de vida tiene que ser regido por lo que yo quiero hacer en la vida. Exacto, y lo que yo quiero hacer me tiene que ayudar a trascender, que es lo importante del existencialismo, o sea, que yo trascienda en algo, que es lo que dice Simone de Beauvoir, que la mujer no trasciende, porque, por ejemplo, en el 1929, cuando ella la nombran en una escuela a donde se tiene que separar de Sartre, porque la nombran en otro pueblo, Sartre le pide matrimonio para que ellos se puedan quedar juntos y lo nombren a los dos en la misma escuela. Y Simone de Beauvoir le dice que no, y ella dice, no lo dudé ni un segundo, responder que no, porque el matrimonio multiplica por 2 las obligaciones familiares y todas las faenas sociales, y no se casa con Sartre, que fue su compañero de toda la vida. De hecho, nunca ni siquiera vivieron juntos, o sea, vivían incluso en edificios uno al frente de otro, pero cada uno con su independencia, porque ella dice, inmediatamente tú te casas, tú pierdes lo que es tu independencia, y todo lo que hay que hacer en un hogar, en una relación, se multiplica para la mujer por 2, y eso no nos permite trascender. Ella, por ejemplo, también dice que las obligaciones, o sea, el tener un hijo y cambiarlo y bañarlo y estar atento a él, es algo que nos manda la naturaleza biológicamente. O sea, nosotros tenemos hijos porque biológicamente tenemos hijos, como igual biológicamente nosotros nos da hambre, pero el tener un hijo no nos permite trascender, todo lo contrario, es una obligación que tenemos que hacer. Entonces inmediatamente es una obligación, nosotros nos vamos quedando atrás y vamos chocándonos con obstáculos que no nos van dejando desarrollarnos. Son más o menos las opiniones que Simone de Beauvoir presenta en su libro emblemático, El otro sexo, que nada más ya... El segundo sexo, perdón. Que nada más con ese tema, o sea, con ese título del libro, El segundo sexo, ella lo que quiere decir es, nosotras somos como lo segundo siempre, lo que viene después. O sea,
el hombre es el hombre y es el primero y fue el primero que se creó, entre comillas, y nosotros venimos a ser los segundos. Sí, porque acuerda que la visión cristiana se viene de una costilla. Exactamente. Entonces, la historia parte mal, o sea, ya parte mal. En el famoso libro de los animales de Aristóteles, él hace alusión a eso. Él dice la mujer es un hombre fallido. Y ese concepto, que en esa época es el mismo concepto que posteriormente en el siglo XII y XIII Santo Tomás de Aquino lo considera. O sea, él sigue, el cristianismo toma mucho de estas corrientes, de lo que es el platonismo, también lo que tiene que ver con Aristóteles y también de la escuela estoica. Muchos de estos conceptos, todas estas cosas más conservadoras, o sea, ellos toman filosofía y le agregan obviamente su tema religioso. Y de hecho el segundo sexo parte con esa cita de Santo Tomás de Aquino, que la mujer es un hombre fallido. Sí, ella decía, por ejemplo, las mujeres siempre somos la hija de, la esposa de, la mamá de, la hermana de. No somos nosotras mujer. Eso ella decía algo muy importante. Como también decía, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Yo quiero que en el segundo bloque desarrollemos un poquito eso, de que no se nace mujer, sino que llegamos a hacerlo. Es una de las grandes citas que prácticamente engloba gran parte de lo que es la obra de Simone de Beauvoir. Ella prácticamente está en contra de todas las cosas que van legitimando esta diferenciación con respecto a la mujer, con respecto a nivel social. Eso hay que dejarlo claro. La familia desde el punto de vista occidental, donde la mujer está sometida, el matrimonio donde la mujer está sometida, el sistema prácticamente también imperante en este caso. Hay que señalar y no dejar de lado que si bien ellos dos, tanto Sartre como ellos expresaron generalmente su filosofía a través de la literatura. Sartre lo hace con la náusea. Y todos estos libros, ellos ocuparon la literatura como la forma de expresión. Pero no hay que olvidar que Sartre y Simone de Beauvoir vienen de una base marxista. Ellos son marxistas en estricto rigor. Entonces, de hecho, hay un concepto de conciencia de clase, un concepto propio del marxismo, que Simone de Beauvoir, ella lo piensa considerar y empieza a hablar ya de una conciencia feminista, ella también. Eso es súper interesante y no hay que dejarlo de lado. Vamos ahora a dar comienzo entonces a nuestro segundo tema musical, ¿ya? En esta oportunidad trajimos un tema muy recurrente a la actualidad de hoy día de hoy, se llama Millones, y es de la cantante, mujer, Camila Moreno. Transatlántica, trasandina, una vida se apaga porque le estorba, que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas, ay qué pena que le da si se hace tirar. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Quieren millones, 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 millones. Millones, 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 millones. Millones de almas en su inmensa cuenta, millones de casas sobre la selva. Esto pasa en los días, pasa en las noches, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina.
represa en la tierra. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro. No, no gobernarán el presente, el futuro. Tienen millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de almas en su cuenta. Millones de represas en la tierra. Bien, estamos en el programa de conversación entrelazando psicología y ajedrez en Generaciones Radio, estés donde estés. Acabamos de escuchar el disco Millones de Camila Moreno. Vamos a continuar ahora hablando hoy día, pensando por la fecha, estamos hablando sobre feminismo, sobre todo el movimiento a nivel histórico y mundial de lo que es el feminismo hoy en día. Vamos a pasar la palabra a profesora Emilia para que nos comente sucintamente más o menos este concepto de Simone de Beauvoir, que ella nos acaba de mencionar recientemente. Bueno, yo decía que Simone de Beauvoir decía, no se nace mujer, se llega a ser. O sea, ella lo que no quería decir es que la mujer es un constructo social. O sea, a la mujer desde que nace les damos una determinada pauta de lo que ellas deben de hacer para ser mujeres. O algo que ella no podía entender, cómo no podían formar para ser mujeres. Con el simple hecho de nacer mujer, ya éramos mujeres o somos mujeres. Entonces, lo que ella decía era que nos construyen que tenemos que ser delicadas, que tenemos que tener hijos, que tenemos que casarnos, que debemos atender nuestra casa, nuestro hogar. A eso ella llamaba que los hombres van en la historia luchando y van trascendiendo. O sea, la vida los va empujando a que ellos vayan haciendo cosas y ellos no encuentran límites que los frenen, pero que las mujeres, con todo lo que nos dicen que debe de ser la mujer, con toda esa construcción social, nos ponen barrera, lo cual nos lleva a que nosotros, el patriarcado nos trague. O sea, el patriarcado hace que nosotros nos quedemos en nuestras casas y estemos limitadas, y como hablábamos ahorita, como en la filosofía de el existencialismo, lo importante es trascender. La mujer no tiene la oportunidad de trascender, ya que nos ponen unas barreras que no nos permiten cruzar. Entonces, por eso ella decía, no nacemos mujeres, nos hacen mujeres. Y de igual manera ella decía, y al hombre también lo hacen hombre. O sea, al hombre le dicen que tiene que salir a la calle, que tiene que buscar el dinero, que tiene que reprimir sus emociones y sentimientos. O sea, que a nosotros como seres humanos nos han tomado y nos han construido en lo que nosotros queremos ser. Y ella luchaba contra eso y quería que todas las mujeres lo entendieran y lucharan a la par con ella. Hubo momentos que se sintió muy sola y muy incómoda con todas las mujeres, ya que veía que a las mujeres no les interesaba luchar contra eso, sino que las mujeres estaban muy, no quiero decir acomodadas de cómoda, sino muy manipuladas y moldeadas a que eso era lo que tenía que hacer. Entonces, por eso ella decía que el feminismo era una lucha individual que tenía que convertirse en una lucha colectiva. También ella tiene su opinión sobre lo que es el aborto, y se creó un manifiesto donde fue firmado por 343 mujeres, donde habían políticas, había abogados, abogadas, escritoras francesas, en el cual ella decía que el aborto tenía que legalizarse, ya que en Francia cientos de miles de mujeres abortaban en circunstancias bastante precarias, que la podían llevar o que la llevaban en muchas ocasiones hacia la muerte. Entonces ella estaba muy acorde a que la mujer es dueña de su cuerpo y que la mujer decide si quiere tener o no tener un hijo. Ella dice que eso es también algo que nos ha impuesto la iglesia, que el aborto
no se debe de realizar. Pero ¿por qué si ese hijo lo voy a traer yo al mundo y no quiero tenerlo? Por las distintas razones que no lo quiera tener. Y de hecho ella era una abanderada de decir que ella se había realizado abortos. O sea que si lo vemos desde el aspecto psicológico, está demostrado que las mujeres que se realizan abortos no sufren ni se quedan con un remordimiento por un largo tiempo. O sea, la mujer tiene la capacidad de sobrepasar eso y seguir adelante con su vida. Entonces, algo que fue muy importante fue ese manifiesto que firmaron las 343 mujeres en Francia, donde exigían que el aborto debía de legalizarse y que las mujeres pudieran abortar libremente. Ella decía, y ni siquiera, Simón de Beauvoir decía, ni siquiera quiero que lo pongan como una ley, porque ya inmediatamente lo ponen como una ley, nos están poniendo a decidir. O sea, estamos dentro de un régimen de algo que puede ser que sí, o sea, como que puedo abortar porque la ley me lo permite. Eso no debería ni siquiera estar en ley. Sencillamente la mujer puede abortar y ya. Interesante eso de que ni siquiera le interesa que haya una ley que les permita abortar, porque inmediatamente hay una ley, ya no hay un sometimiento de que, sí, pues puedo abortar, entonces aborto. No, es que el aborto no tiene ni siquiera que ser una ley, es una decisión de cada mujer. Sí, ella mencionaba que con Jean-Paul Sartre ellos decidieron, los dos prácticamente, ninguno de los dos tener hijos por lo mismo, que no había ninguna necesidad de ellos de poder prolongar la existencia, ¿no? Por lo menos en ese aspecto también fueron bastante consecuentes y congruentes con su pensamiento, ¿ah? Sí. Eso es súper destacable también, porque una cosa que alguien diga una cosa y en la vida real o tenga un doble estándar y haga otra cosa, ¿ah? Una gente puede profesar una cosa y después termina uno, cuando lo termina conociendo, se da cuenta que es todo lo opuesto. Claro, ella decía que el aborto tenía que ser libre y gratuito y no una lucha dentro de lo que era el feminismo. Porque ella, por lo que ella decía, eso debe de ser algo tan elemental que no debe de ser por lo que nosotros luchemos, sino que es algo que se pueda hacer y punto. Sumamente interesante la opinión de ella en cuanto a sí, eso. Ahora una de las cosas más importantes, tanto Simón de Beauvoir fue prácticamente un referente no solamente en el mundo, como les digo, en el tema del feminismo, sino prácticamente en el concepto histórico y antropológico y todo lo que tiene que ver con la mujer, con este estudio, como les digo, del segundo sexo del año 49. Posterior a eso también tenemos nosotros pensadores como Angela Davis, que también siguen tan dentro de la corriente radical, como le hacen llamar, que ya mencionamos anteriormente, que tiene que ver con respecto a darnos cuenta que el capitalismo, de una u otra manera, va en contra, como te digo, hace prevalecer el patriarcado y por ende va en disminución directa de lo que tiene que ver, en este caso, con mermando la calidad de vida, no solamente de las mujeres, sino de los obreros, de los trabajadores en general. En el último tiempo también tenemos, yo mencioné también a Silvia Federici, que debe ser los últimos referentes que hay del movimiento feminista mundial, ¿ya? Esta escritora italiana-americana hoy día es un referente. Ella publicó en el año 2004 un libro que se llama Calibrán y la bruja. Este libro hoy día también ha marcado un precedente súper importante porque hace un análisis histórico cómo la bruja en la época del siglo XVI-XVII, cómo la iglesia cuando quemaba a las brujas no solamente quemaba a una mujer por un tema puntual, no solamente por no ser religiosa y no seguir en un momento el alineamiento de ellos. El Calibrán y la bruja, Silvia Federici explica que este concepto es mucho más amplio, que tiene que ver con respecto a la emancipación total de la mujer. Cualquier mujer, ustedes saben que en esa época, por no seguir con los alineamientos de la iglesia, automáticamente era transformada en un demonio, en una bruja. Entonces, el concepto de bruja no hace referencia a que realmente ellos hicieron brujería, sino hace el concepto de cómo esa mujer que busca emanciparse de una u otra manera, cómo esa mujer que busca emanciparse es neutralizada a través, en este caso, de la Inquisición. Entonces ahí nos damos cuenta nuevamente cómo en el siglo XVI-XVII todo este análisis con respecto de la bruja cobra un papel súper determinante en este proceso emancipatorio del que está viviendo la mujer. Ahora, ella también hace unas críticas al marxismo que son interesantes desde el punto de vista. Para Marx, uno de los conceptos fundamentales tiene que ver con la acumulación del gran capital, ¿ya? Que es un concepto marxista que lo pueden buscar ustedes. Este capital originario, que habla el marxismo, Silvia Federici, ella dice que también hay un capital, este capital humano que está realizando la mujer y que no está siendo remunerado, que es el trabajo de una mujer en su casa, que es el trabajo de una mujer dueña de casa. Ese trabajo
trabajo en el fondo no es remunerado, dice Silvia Federici, y por ende hay una explotación también a ese tipo de mujeres. Claro que sí. ¿Ya? Eso, desde el punto de vista hoy día, es súper interesante que se ha hecho. Como aporte al movimiento marxista, como crítica a su vez, pero a su vez también como darnos cuenta de la realidad de la mujer. Esta misma bruja del siglo XVI-XVII, hoy día es la misma bruja que tenemos en la casa nosotros hoy día haciendo las cosas. Es la misma bruja que tiene que cuidar a los niños, que tiene que andar corriendo todo el día, que tiene que trabajar todo el día, y para colmo es alguien que no recibe remuneración y no tampoco tiene ningún tipo de socialmente retribución. Exacto. Entonces, Silvia Federici, como yo les comento, es una persona que ella está viva actualmente y da charlas por todo el mundo, es uno de los grandes referentes hoy en día del feminismo, ¿no? Pero entiéndase bien, es un feminismo, no hay feminismo sin política, no se trata aquí de un tema liberal, de que las mujeres que se junta una mujer, un ejemplo, una mujer empresaria y se junta una mujer dueña de casa y una mujer que trabaja haciendo, no sé, limpiando la acera en la calle, y dicen, las tres somos iguales porque las tres, en ejemplo, tenemos vagina. Eso no tiene nada que ver porque al fin y al cabo esa representación socialmente desde el punto de vista político nos damos cuenta que no tiene que ver. O sea, la referencia marxista es que esa mujer no es igual independiente que tenga características físicas de una mujer que es empresaria con una mujer dueña de casa y con una mujer que hace el aseo en la calle, ¿ya? Lo que marca una diferencia es primero el concepto, en este caso, de lucha de clases, y esa lucha de clases, dentro de la lucha de clases, podríamos hablar como una especie como de subconjunto, está dentro del concepto feminista, ¿ya? Si bien hay corrientes que no son marxistas, obviamente, pero las corrientes más importantes hoy día y más inteligentes por los demás son las que obviamente toman una actitud política. El feminismo entonces tiene que ir de la mano con la política, y eso es lo que nos termina explicando Simone de Beauvoir. O sea, no es una cosa simplemente una emancipación de, como yo digo, sí, te voy a tratar un poquito mejor. No quiero que me trate mejor, no quiero que me agrandes la cocina, mi lucha va por otro lado, mi lucha va por un tema de cambiar radicalmente este sistema patriarcal que me perjudica. Exactamente. O la lucha es que, entonces tú eres feminista, pues está bien, pagamos la cuenta entre dos. O el hombre, yo voy a fregar en la casa. No, mi lucha va más allá. Es que los dos tengamos la misma igualdad y los mismos derechos. Esa es la lucha de ella. O sea, que los dos, no es que ningún sexo, y eso ya lo dice al final de su libro, no es que ninguno de los dos sexos esté encima uno del otro, ni aplaste al otro, es que los dos estemos iguales. También ella habló sobre la homosexualidad. Quiero leer esta frase textual que dice ella, y es la siguiente: en sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Yo considero que es una frase hermosísima, bellísima, porque ¿qué importa que ese ser humano que yo ame sea de mi mismo sexo, o sea de otro sexo, o sea bisexual, o lo que él se considere ser? Yo te amo de igual manera y quiero estar contigo porque te amo. Hay tanto miedo todavía a la homosexualidad, a la bisexualidad, tanto temor a que tú lo eres y tú has probado, y sencillamente se trata de amar. Y tienen que entender miedo. Que es todas las distintas inclinaciones que tú puedas tener, cada una de ellas es una construcción social. Exactamente. Cada una de ellas está estereotipada de tales patrones, que es lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Entonces, por eso nos damos cuenta de repente a estos niveles a veces de estupidez. Por ejemplo, cuando hablamos de que, por ejemplo, dos hombres homosexuales quieran el derecho al matrimonio. Tú dices, sí, pero el derecho al matrimonio, o sea, si tú te das cuenta, dices, es un gran logro. Para Simone de Beauvoir eso sería una gran barbaridad, porque en el fondo lo que están haciendo es luchar por lo mismo que en el fondo se supone que tú estás luchando realmente. El matrimonio como constructo social donde la mujer, o uno de los dos, en este caso puede ser hombre o mujer, uno de los dos queda supeditado al poder del otro, es
lo que hay que barrer de una vez por todas. O sea, no tiene que ver si se van a casar dos hombres, dos mujeres, da exactamente lo mismo. El concepto donde tenemos que nosotros luchar es ahí. ¿Ah? Entonces, esto es revolucionario, o sea, hay que entenderlo. Y por ende, obviamente, la iglesia se va a oponer porque a la iglesia le interesa... De hecho, el segundo sexo fue un libro prohibido por la iglesia. Sí, o sea... Exacto, por muchísimo tiempo. La iglesia prohíbe todo, obviamente, lo que no le conviene, y eso es bastante obvio. ¿Ah? Cualquier persona distinta que piense distinto, ya ahí tenemos la bruja. Por algo quemaban a la bruja. No es casualidad que la bruja la quemaran, ¿ya? Porque estamos hablando de los albores prácticamente de una emancipación de parte de la mujer. Bien, Job. Hay otra frase muy hermosa de Simone de Beauvoir, que ya es mucho más conocida, que dice: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Y fue lo que ella profesó y hizo con su relación con Sartre. O sea, ellos se amaron con independencia y cada uno logró trascender. De hecho, una vez fueron a Cuba juntos y el Che Guevara les dijo que su amor era un amor revolucionario porque habían revolucionado. Ellos además eran poliamorosos, que en ese entonces no se utilizaba ese término, pero eran poliamorosos, y Simone de Beauvoir, igual como tenía relaciones con otros hombres, tenía también relaciones con mujeres. Ella decía yo estoy de acuerdo con que los adolescentes, o sea, no decía la palabra estoy de acuerdo con la pedofilia, pero sí con que los adolescentes pudieran tener relaciones con mayores de edad, porque si la mujer es vendida a edad corta a un hombre para que el hombre le entregue a la familia dinero y ella hacer todo lo que se necesita hacer en una casa, entonces ¿por qué no se le permite que libremente ame? Y eso la hizo a ella tener relaciones sexuales también con sus estudiantes y demás. Simone de Beauvoir es un referente muy importante en todo lo que es el feminismo, y con su libro marcó una diferencia. El libro que todavía lo utilizamos mucho como referente. Hay un antes y un después. Exacto, como referente. Ya finalizando el programa, quiero en el día de hoy saludar a una fiel oyente que nosotros tenemos, que es Alejandra de Ariza. Nos ha escuchado continuamente en los programas, nos ha hecho muchas sugerencias. La saludamos desde aquí. Ella vive fuera y le decimos, o sea, reconozco en ella una gran mujer que ha logrado trascender, además de lograr tener una familia de 3 hijos muy maravillosos. Sí, ya no... la verdad que el tiempo se hace muy, muy poco para hablar de un tema tan maravilloso a la vez que el tema de las mujeres. Nosotros nos estamos despidiendo entonces. También les mencionamos que la semana que viene el último programa que vamos a hacer en esta especie de primera temporada, ¿ya? Posteriormente, si las cosas funcionan, vamos a volver, pero en este momento la primera temporada terminaría el próximo sábado. Sí, ¿no? Y de hecho para el próximo sábado vamos a traer 2 libros, uno de ajedrez de Job y el mío de síndrome de burnout, para rifarlos por habernos acompañado todo este tiempo, y para que sepan que pueden la semana que viene llamarnos, mandarnos mensajitos, y aquí le dejaremos su libro y lo podrían pasar a buscar. Sí, para finalizar. Y recordarle como siempre que tenemos el espacio Psicología y Ajedrez, Psicología y Reparador de Sueños, donde pueden hacer su cita para tratarse personalmente, o también nosotros hacemos talleres para colegios, profesores, docentes y adolescentes. Y de igual manera tenemos lo que es el diseño gráfico de Carla Victoria Decín, en el número 829-964-1706. Cualquier diseño que ustedes necesiten, Carla Victoria se los realiza. Ya, y para finalizar, hoy día traje este libro, un clásico de clásicos, El Principito, ¿ya? De Antoine de Saint-Exupéry. Ya, es un libro, ¿cierto?, publicado en 1943, un año antes de fallecer. Este escritor era un piloto, ¿ya? Era un piloto que fallece en el año 44, en lo que está en plena Segunda Guerra Mundial. Y en este libro, El Principito, narra una cantidad de fantasías maravillosas donde realmente podemos enseñar a un niño, en este caso adultos también, el viaje que es la literatura. O sea, si hay algo maravilloso es la literatura, como digo, esta capacidad de poder viajar, ¿ya?
Es un libro, pero ya un clásico entre los clásicos y totalmente recomendado. Yo a las personas que no lo han leído, se los recomiendo realmente, entre los cuales yo me encontraba. Exacto. Yo lo acabo de leer hace muy poco y cuando lo leí parece que realmente me cambió la percepción de muchas cosas. Así que realmente El Principito es un gran, pero gran libro. Y nos despedimos entonces, agradecemos a la radio, Generaciones Radio, y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias. Generaciones Radio presentó